Voy a hablar de la memoria y los tipos de memoria. La memoria es un proceso cognitivo que involucra la adquisición, codificación, almacenamiento y recuperación de información. Su estudio se ha abordado desde diferentes enfoques, pero el enfoque científico fue introducido por el pensador Henry Ebbinghaus en 1885. Este investigador se estudió a sí mismo memorizando series de letras, um, y así propulsó a otros investigadores a que se interesaran en el estudio de la memoria. El modelo estructural más aceptado en el estudio de la memoria es el propuesto por Atkinson y Shiffrin en 1968, según el cual la memoria se divide en tres tipos de memoria que conforman su estructura. Estos son las memorias sensoriales, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Las memorias sensoriales son es aquella información que recibimos a través de los sentidos y que almacenamos por alrededor de 20 segundos para después pasar a codificarse en la memoria de corto plazo y después a la memoria de largo plazo. Las memorias sensoriales más investigadas es la memoria icónica y ecoica. La memoria icónica corresponde a la vista y la memoria ecoica al auditivo. La memoria icónica se estudió a partir del informe parcial propuesto por George Perling, mediante el cual se dedujo que los seres humanos no somos capaces de procesar una gran cantidad de información en muy corto tiempo. La memoria ecoica, que es la auditiva, también se estudió mediante el informe parcial, pero mediante un informe parcial que Murray, Bates y Barnett eh, este, eh, al cual le introdujeron modificaciones pertinentes para el sentido de la audición. Eh, la memoria icónica y la memoria ecoica se diferencian en que la memoria ecoica es de carácter sucesivo y la memoria icónica es de carácter simultáneo, lo que quiere decir que eh, cuando vemos algo podemos ver distintos objetos y captarlos en una sola impresión. En la audición no pasa lo mismo. En la audición tenemos que escuchar un sonido tras otro, porque si los escuchamos a todos al mismo tiempo, puede que no los captemos ni los podemos codificar de manera correcta. El siguiente tipo de memoria es la memoria a corto plazo. Esta memoria dura también pocos segundos y es limitada en cuanto a los objetos que puede recordar, que son de 5 a 9 objetos. En este tipo de memoria se procesa la información, alguna de ellas se descarta definitivamente y otra ya pasa a la memoria de largo plazo. Una memoria que se suele clasificar en la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, aunque otros la suelen situar como aparte o como la memoria de largo plazo, porque es más bien un proceso de regulación de la memoria. Mediante la memoria de trabajo u operativa, nosotros podemos ocupar la información recientemente adquirida o recuperada de la memoria de largo plazo para precisamente hacer algún trabajo o alguna operación que necesitemos en ese momento, como lo es, por ejemplo, no sé, amarrarse las agujetas, resolver algún problema matemático. En ese momento tenemos que recordar qué son los números, cuál es la asociación de números, etcétera. Básicamente para eso sirve la memoria de trabajo. En la memoria a corto plazo intervienen diversas regiones del cerebro, tales como, diferentes zonas anatómicas, tales como el córtex prefrontal dorsolateral, las áreas parietales, occipitales y temporales del hemisferio derecho, el área de Broca y Wernicke,
el área temporal interior, el giro frontal interior, el surco interparietal, el campo ocular frontal, entre otras. Las regiones posteriores del cerebro se encargan del mantenimiento temporal de la información, mientras que las anteriores se encargan del control de la memoria de trabajo. El tercer tipo de memoria es la memoria a largo plazo. Esta memoria registra hechos significativos y los almacena, como dice su nombre, a muy largo plazo, a veces hasta toda la vida. La memoria a largo plazo tiene dos subcategorías principales, que son la memoria declarativa o explícita y la memoria implícita. La memoria declarativa o explícita es un tipo de memoria que es consciente. Esta nos permite comunicarnos, recordar los eventos que han sucedido, conceptos, etc. Su principal característica es que es consciente. Este tipo de memoria se divide a su vez en memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica se refiere es autobiográfica y se refiere a aquellos eventos que nosotros mismos hemos vivido, ya sea una boda, ya sea un cumpleaños, ya sea una clase presencial, leer un libro, etc. En la memoria semántica se refiere más bien a conceptos. Esto sería como los números, o por ejemplo, en la memoria episódica recordaríamos lo que sucedió en la boda, todos los eventos, si nos divertimos, quiénes bailaron, qué regalos, etc. En la memoria semántica, lo que recordaríamos acerca de boda es el concepto en sí de boda, qué significa boda. Bien, en este tipo de memoria declarativa o explícita intervienen las zonas anatómicas, que son el lóbulo temporal, el hipocampo, las áreas prefrontales mediales, lateral y temporal, la corteza retroesplenial, la corteza parietal, el cíngulo superior y el cerebelo. El otro tipo de memoria a largo plazo, o la otra subcategoría, es la memoria implícita. Esta es inconsciente. Esta es su principal característica, es que es inconsciente. Esta se construye lentamente a través de la repetición de muchos ensayos. Permite al individuo que revele la información a través de un comportamiento. Es más rígida y duradera que la explícita y es difícilmente modificable. Esto de difícilmente modificable, que no lo expliqué en la explícita, es porque la explícita, al tratarse de eventos o de cosas conscientes, sobre todo la autobiográfica, a veces tendemos a modificarla según las emociones que sentimos o cosas así. Bueno, seguimos con la memoria implícita. Esta se divide en la memoria procedimental, el priming, el condicionamiento y la habituación y sensibilización. La memoria procedimental es de tipo motor y se encarga de la información que nos hace posible llevar a cabo actividades físicas, como movernos adecuadamente, es decir, como caminar. Cuando caminamos es inconsciente, aunque en algún momento tuvimos que aprenderlo conscientemente. El priming es un tipo de aprendizaje que nos hace más fácil aprender una cosa cuando ya hemos estado expuestos a ella o algo similar con anterioridad. Como por ejemplo podríamos decir que ahora nos es más fácil leer textos sobre psicología que cuando empezamos en la carrera, porque ahora ya nos hemos visto expuestos a información sobre psicología, a los conceptos, a sus significados, etc. El condicionamiento es un aprendizaje que necesita ser entrenado o provocado por un tercero. Esto quiere decir que, como por ejemplo cuando te educan en normas de etiqueta social, cuando te entrenan para algún deporte, etcétera, cosas así.
La habituación y sensibilización, que también es llamada aprendizaje no asociativo, es la forma más sencilla de aprendizaje. La habituación consiste en la reducción de la magnitud de nuestra respuesta conductual ante un estímulo, como por ejemplo cuando ya estamos acostumbrados a los sonidos viales como los claxons, los motores, etcétera, nos produce menos reacción que cuando los escuchamos por primera vez. Cuando escuchamos por primera vez un claxon nos asustamos mucho y ya después con el tiempo nos acostumbramos a ello. La sensibilización, por el contrario, bueno, es el proceso contrario. A través de esta reaccionamos de manera, digamos, más exagerada a un estímulo que cuando lo sentimos por primera vez no reaccionamos tanto como cuando lo sentimos por segunda o tercera vez. Un ejemplo de esto podría ser cuando nos quemamos con algún cerillo o con el fuego. Después solemos reaccionar casi exageradamente ante el contacto con cualquier cosa caliente, por el temor a quemarnos precisamente, aunque ni siquiera nos hayamos quemado todavía. Y bueno, esto es todo lo que a mi entender abarca a la memoria y los tipos de memoria. Bueno, en resumen, por la duración del video. Y pues como ya dije, la memoria no es algo sencillo de estudiar. Aún en los modelos computacionales que se hacen hoy en día no se ha llegado a imitar la complejidad de la memoria ni de ningún otro proceso cognitivo. Pero sin embargo, estos métodos computacionales, como cualquier otro método de estudio, son muy útiles porque cada día nos entendemos un poco más. Bueno, entendemos un poco más cómo funciona nuestra memoria, y yo creo que nos entendemos un poco más a partir de ello. Bueno, puedo decir que es muy interesante este tema porque cuando lo estás leyendo te das cuenta de que en realidad sí se utilizan todos estos tipos de memoria, aunque nunca pienses en ello conscientemente cuando lo haces. Pero cuando los vas leyendo, vas viendo en qué consisten. Realmente sí puedes diferenciar qué tipos de memoria utilizas a veces y qué tipos en otras veces. Bueno, eso sería todo y le agradezco su atención.